docente en esa universidad y posteriormente pasé a la Universidad del Trinity College en Dublín, en Irlanda, donde hice una maestría en administración de negocios. Tengo en este momento unas 50 publicaciones científicas, aunque ya no estoy dedicado a la ciencia. Hoy en día dirijo el Departamento de Innovación y Desarrollo y la Unidad de Negocios de Energías Renovables de la empresa PowerTech. La unidad de negocios se llama PowerTech Solar. En PowerTech Solar nosotros pues nos encargamos principalmente de la distribución de equipo solar fotovoltaico. Nosotros somos importadores directos y distribuidores para Colombia, en paneles solares, por ejemplo, de la marca Canadian Solar, en variadores de velocidad para sistemas fotovoltaicos de bombeo, como las marcas Outran e INBT. Inversores on-grid, trabajamos con Canadian Solar, en microinversores con DJ y con Huayu, y en equipos para sistema off-grid trabajamos con la marca Inti. Y tengo precisamente un pequeño video en el que damos pues una introducción, digamos, al corporativa, a lo que hacemos nosotros en PowerTech. Este video puede verse en nuestro canal de YouTube para los que estén interesados, donde encuentran también tutoriales y algunos otros, digamos, trucos y tips con respecto al área fotovoltaica y en concreto al área del sistema, de los sistemas fotovoltaicos de bombeo. Bueno, esto con respecto a mi persona y a la empresa. Vamos a arrancar ya directamente con la, digamos, con la parte más interesante de la charla técnica, y es precisamente que vamos a aprender cómo dimensionamos un sistema fotovoltaico de bombeo, porque resulta que mencionar este tipo de sistemas es a veces poco intuitivo. Es decir, uno cree que los puede dimensionar porque de pronto dimensionaba un sistema de inyección a la red, un sistema de ahorro, un sistema off-grid con baterías, pero resulta que estos sistemas, sobre todo los que son de bombeo directo, pues tienen, digamos, unas consideraciones extra que hay que tener en cuenta, porque resulta que un variador de velocidad pues no es lo mismo que un inversor, no es lo mismo que un controlador de carga, aunque sí son parecidos, ¿cierto? A un inversor o a un controlador de carga sí encontramos cosas parecidas, como algoritmos MPPT y otro tipo de cosas, pues finalmente son pues bastante diferentes. También tiene, digamos, el reto de que al fin de cuentas hay que tener en cuenta toda la parte hidráulica del sistema de bombeo, cosa que no tenemos en un sistema de inyección a la red o en un sistema, digamos, off-grid con baterías. La componente hidráulica, es decir, la cantidad de agua que se necesita en el día, las tuberías que debemos poner, la altura a la que debe elevarse ese agua, y finalmente la bomba que debe escogerse, pues termina siendo responsabilidad del que diseña el sistema fotovoltaico de bombeo, y eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de planear y de dimensionar uno de estos sistemas. Entonces, primero que todo, arrancar con una breve introducción. Vamos a concentrarnos hoy principalmente en los sistemas fotovoltaicos de bombeo directo, ¿listo? Hay varias, digamos, modalidades, pues, si se le quiere llamar así, de los sistemas fotovoltaicos de bombeo, pero hoy vamos a hablar en concreto de los que llamamos sistemas fotovoltaicos de bombeo directo. ¿Por qué directo? Bueno, pues porque hay solamente, digamos, tres componentes principales: los paneles solares que nos generan la energía, el variador de velocidad solar para conexión solar, que es alimentado directamente por estos paneles, y a la salida del variador de velocidad pues ya se encuentra directamente el motor y la electrobomba, que es la que nos va a mover el agua. Directo porque digamos que del sol pasamos derecho a la bomba para que entre y saque el agua, ¿no? Este, digamos, es el sistema más común, más tradicional, el que más se vende también, sobre todo para aplicaciones lejos de la red, no interconectadas con la red. El variador también nos acepta un montón de lógica programable, pero sobre todo interesante para los sistemas, digamos, que vendemos nosotros en PowerTech, pues son el switch de nivel en pozo, un switch que tiene típicamente su circuito abierto cuando hay agua dentro del pozo, y su circuito está cerrado cuando no hay agua dentro del pozo, y un switch de nivel en tanque que funciona de manera muy parecida y que se pone pues dentro de un tanque y nos marca si hay agua dentro del tanque que estamos llenando o no. De esta manera, cuando el variador
cuando hay agua en el pozo y no hay agua en el tanque, el variador se activa y sacamos agua y llenamos el tanque, y si no hay agua en el pozo, se apaga la bomba automáticamente, y si no hay agua en el tanque, se llena, o si está lleno, se apaga. Bueno, según el requerimiento, se puede hacer con esos switches de nivel. La bomba en este caso que tenemos aquí dibujada, pues es una bomba, digamos, con un motor trifásico de inducción tradicional de toda la vida. No son bombas especiales, no son bombas que haya que comprar algún distribuidor en particular. Son bombas que obviamente se pueden comprar a través de nosotros, pero que también funcionan o nos sirven cualquier tipo de bomba, incluso la que ya tiene el cliente. Cualquier bomba que ya tenga el cliente la podemos adaptar para que trabaje de una vez con paneles solares. Resulta también que esos sistemas pueden expandirse a trabajar en combinación con la red eléctrica tradicional. De pronto, en el sitio en donde está ubicada la bomba o en donde se va a poner la bomba a trabajar, ya hay energía eléctrica, y lo que se quiere es generar un ahorro, es decir, dejar de consumir tanta energía eléctrica, y podemos precisamente con estos variadores de la marca Poutron y de la marca INBT que distribuimos nosotros, combinar las dos fuentes de energía. A mi conocimiento, en este momento en el mercado, este es el único variador de velocidad, ojo, variador, no arrancador suave, no inversor, variador de velocidad, que es capaz de combinar las dos fuentes de energía, tanto la solar como la de la red eléctrica. Entonces, en ese caso, el variador siempre escogerá o le daría prioridad a la fuente fotovoltaica, y le sacará, digamos, la mayor cantidad de energía que pueda. Si le hace falta para mover a la electrobomba, pues sacará entonces comprar energía de la red. De esta manera reducimos considerablemente pues, los consumos de energía, pero también nos da la opción de bombear en horas de la noche, por ejemplo, que no podríamos con un sistema de bombeo directo en horas de la noche, que no hay radiación solar, pues no tenemos cómo bombear. Estos sistemas no solamente se aplican para bombas, electrobombas, pues, sino también para cualquier tipo de motor. Es más, en el departamento del Valle del Cauca hemos ya vendido 2 de estos sistemas para picapastos, es decir, para ganadería, en donde crecen pastos de corte y utilizan una picapasto para cortar precisamente el pasto que se le da después al ganado. Es decir, cualquier motor eléctrico tradicional de inducción, monofásico o trifásico, puede utilizarse para este tipo de sistemas. Aquí muestro también, por ejemplo, el variador de la marca INBT, que es el que utilizamos pues para sistemas, para motores o bombas monofásicas. Funcionan también con bombas monofásicas a 110 voltios, es decir, la bomba que compramos en la ferretería, en Home Center, la bombita de la piscina, la bombita que tenemos para el riego de jardines, funciona perfecto, y podemos independizar esa bomba, por ejemplo, de la red eléctrica de la casa, independizarla y dejarla con paneles, y regamos los jardines o hacemos todo el filtrado y limpieza de la piscina directamente con paneles solares. Entonces, digamos que esa es la motivación. Este tipo de sistemas son los que queremos aprender a calcular el día de hoy. Existen, como les digo, otras modalidades, otras bombas que son puramente solares, otros variadores, otros tipos de cosas. Pero en este momento vamos a hablar de estas 3 que son las más comunes, los sistemas que más se venden, los más robustos y en los que más se tiene, digamos, experiencia en Colombia, y nosotros mismos pues también. Entonces, ¿cómo diseñamos un sistema fotovoltaico de bombeo? Digamos que aquí empieza un poco la intuición a fallarnos, porque uno comienza el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de bombeo, primero que todo por el requerimiento hidráulico, no por la cantidad de paneles solares. Es decir, uno no arranca poniendo 10 paneles solares y viendo a ver eso cuánta agua saca, sino que uno más bien arranca por hablar con el cliente, preguntarle cuál es tu requerimiento hidráulico. En concreto, cuánta agua necesitas por día, o por ejemplo, cuántas vacas, cuánto ganado tenés que debemos alimentar con agua por día, cuántas horas necesitas que este motor funcione, cuánto pasto vas a picar, ¿cierto? Esas es como las preguntas que comienza uno pues por hacer. Ya sabiendo uno, por ejemplo, que se trata de que el cliente pues necesita, por dar un número, 10.000 litros de agua por día, que tiene un pozo a tanta distancia, que el nivel freático del agua son 5 metros o 10 metros o lo que sea, pues por dar un número, y que vamos a llenar un tanque, pasamos a escoger la electrobomba. Como mencionaba ahorita,
Nosotros trabajamos con electrobombas tradicionales, sirve cualquier electrobomba de cualquier marca y de cualquier motor, o digamos casi cualquiera, pues las excepciones son muy pocas y típicamente son motores ya muy viejos, de más de 10, 15 años, que ya en este caso pues, son motores tan viejos que tienen unas eficiencias tan bajas que ya no se recomiendan usar, pero digamos que cualquier motor que sea más o menos reciente, 10 años o menos, pues lo podremos utilizar para este tipo de sistemas sin ningún problema. Entonces, escogemos la electrobomba que nos pueda entregar ese requerimiento hidráulico. Una vez tenemos esta electrobomba y tenemos el motor, escogemos el variador solar que mejor se adapta a ese motor y finalmente pasamos a calcular el campo fotovoltaico que va a alimentar todo ese sistema. Entonces, arrancamos desde el agua, ¿cierto? Desde el yacimiento de agua, en un pozo, en un río, en un lago, pasamos hacia la bomba, escogemos el variador y por último escogemos los paneles solares, ¿listo? Así es, digamos, como funciona pues, el procedimiento del diseño. Entonces, ¿cómo hacemos para medir un requerimiento hidráulico y en concreto qué debemos preguntarle a un cliente o qué datos debemos recolectar a la hora de ir a sacar, a la hora de obtener un requerimiento técnico, un requerimiento hidráulico para un sistema fotovoltaico de bombeo? El primer y más importante, digamos, parámetro que debemos tener es la altura, que en el mundo de la hidráulica se le llama la cabeza a la que el agua debe entregarse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el nivel freático del agua en el sitio en donde estamos son 7 metros. ¿Qué significa eso? Que si yo me paro en el borde del pozo y miro hacia abajo, voy a ver 7 metros de aire hasta llegar al borde de agua. Y luego, por ejemplo, quiero subir el agua a un tanque que va a estar, digamos, en un segundo piso a 5 metros. Entonces tengo 7 metros en el pozo y otros 5 metros más en el tanque, pues son 12 metros en total, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo yo en mi presentación, bueno, un pozo que tiene 7 metros de profundidad y un tanque que tiene 3 metros por encima del suelo, serían 10 metros. Este es el nivel freático, perdón, el nivel de la altura manométrica a la que vamos a bombear agua o lo que también llamamos la cabeza. Este parámetro es el más importante, ¿por qué? Porque si la bomba no es capaz de elevar agua a esa cabeza, no es que vayamos a sacar menos agua, que de pronto el cliente vaya a quedar un poco descontento, es que no vamos a sacar nada de agua. Ese es el primer problema. Si la bomba no es capaz de levantar agua hasta ese punto, la cantidad de agua que entreguemos es cero. Podemos poner 1 megavatio en paneles solares que saldrá cero agua. Entonces, por eso la cabeza siempre es vital y la más importante de todas. Lo caudal, también llamado el flujo, ¿cierto? Que se debe entregar, el flujo de agua que se debe entregar o el volumen que debemos entregar por día. El flujo siempre se mide en unidades de volumen por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, la bomba debe entregar 20 litros de agua por minuto, ¿sí? O en un día vamos a requerir 10 metros cúbicos de agua. O si es, por ejemplo, para 5 familias, pues serán 5 metros cúbicos de agua, por ejemplo. O a veces nos pueden dar ese número de manera implícita. Por ejemplo, se desean alimentar 80 vacas. Y uno sabe pues que una vaca se toma aproximadamente unos 100 litros, 120 litros de agua por día, o sea que estamos hablando de unos 8 a 10 metros cúbicos de agua por día. O por ejemplo, pues bueno, debe la bomba entregar suficiente agua para abastecer 3 familias o un pueblo o alguna cosa de estas en donde podamos sacar la cantidad de agua que se requiere por día. Ese es el segundo criterio. Tercer criterio, el diámetro de la tubería que se va a utilizar. De pronto se trata de un sitio en el que ya hay unas tuberías para riego, le piden unas tuberías para transportar el agua y se sabe que la tubería es de 3 pulgadas o de pulgada y media o alguna cosa de esas, puesto que la bomba descarga en pulgada y media y vamos a seguir en pulgada y media, ¿listo? Y por último, la distancia horizontal usada en tubería. Es decir, cuántos metros de tubería voy a usar desde la bomba hasta el punto de descarga. Entonces, 80 metros, 200 metros, 500 metros. Con estos 4 parámetros, pues ya podemos pasar a hacer un diseño muy preciso y una escogencia de la bomba que mejor se nos adapta. Pero como les contaba antes, vuelvo y repito, lo más importante es la altura. ¿A cuánta altura vamos a elevar agua?
Primero, eso es lo más vital, y lo segundo, cuánta agua necesitamos. Las otras dos variables, la del diámetro de la tubería y la distancia horizontal, son variables más bien relacionadas con las pérdidas, pero que se pueden manejar. En general, si les coge un diámetro más grande, pues reduce las pérdidas y ya casi que se puede olvidar de ese tema. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí un ejercicio, ¿cierto? Un pequeño ejercicio, un ejemplo, pues, de cómo sería la escogencia de una bomba. Supongamos, por ejemplo, que un cliente nos llama y nos dice que él quiere, pues, llenar un reservorio de agua, como está aquí graficado en la presentación, dibujado, pues, un reservorio de agua con un volumen de 252.000 litros. Y ese reservorio se va a llenar para que su ganado, el ganado del cliente, pues, tome agua y se alimente, pues, directamente con eso. Resulta que este cliente, este ganadero, va a sacar agua desde un riachuelo cercano y va a elevar agua a 15 metros, es decir, desde el riachuelo cercano hasta el reservorio hay 15 metros de altura, hay 15 metros de cabeza. Y se escoge, en este caso, una bomba de superficie, ya que el riachuelo pues no tiene mucha profundidad, y aunque podría hacerse un pozo y todo ese tipo de cosas, pues requiere más trabajo. Entonces el cliente escoge una bomba de superficie, ya que por comodidad es más fácil ponerla allí cerca, digamos, en la ladera pues del río, y que saque pues el agua directamente desde ese riachuelo. Debido a que vamos a trabajar el día, pues necesitamos que ese reservorio se llene en 6 horas. Y en este caso específico, en este ejemplo, para hacerlo muy sencillo, debido a que este tanque, pues este reservorio, el riachuelo están muy cerca, están a unos cuantos metros, 15, 20 metros de distancia, pues no consideramos ninguna pérdida en la tubería. Listo, este no sería el caso si tuviéramos distancias mucho más largas, pero pues para no complicarnos mucho la vida con este ejemplo, lo dejamos así, que asumimos que hay muy pocas pérdidas en la tubería. Entonces, digamos que yo me voy a las páginas web de los fabricantes. Nosotros en PowerTech Solar, por ejemplo, trabajamos con Pedrolo y con Pearl, que son dos excelentes marcas, y nosotros también podemos pues proveer la bomba y escogerla también, obviamente, para el cliente. Entonces yo me voy a la página, pues, o al catálogo de Pedrolo, en este caso, por mencionar alguna marca, pero podría ser cualquiera, y me doy cuenta, pues, que esta bomba HF6A, la que tengo aquí graficada, es una bomba que, ojo con esto, aquí en el recuadro de abajo a la izquierda, vemos una curva de caudal sobre el eje X contra altura manométrica en el eje Y, y vemos que a 15 metros de altura, marcado con la línea roja, esta bomba es capaz de entregarme unos 700 litros por minuto. 700 litros por minuto, pues es bastante agua que me permitirá entregar los 252.000 litros en las 6 horas, ¿no? 700 litros por minuto por 360 minutos de bombeo, pues voy a terminar entregando precisamente un poco más de esos 252.000 litros. Entonces, escojo pues precisamente el sistema, pues que, perdón, la bomba, que lo que hace es entregarme precisamente esa cantidad de agua que necesito. Entonces, de esa manera escogemos la bomba, en este caso una bomba de superficie, que es precisamente pues la que nos da el requerimiento. Esta bomba pues sería la HF6A. Una vez tenemos la bomba, pasamos a escoger el variador de velocidad. Entonces, ¿qué funciones tiene ese variador de velocidad? ¿Por qué no puedo yo los paneles solares conectárselos directamente a la bomba y que eso arranque a salir? Efectivamente, hay algunas bombas hechas para paneles solares y se conectan en directo, pero en este caso, en donde utilizamos bombas tradicionales, pues no es el caso. Lo primero es porque los paneles solares generan corriente continua, mientras que la bomba es típicamente una bomba de inducción con un motor de inducción en corriente alterna, trifásica o monofásica. O sea, no es el mismo tipo de corriente. Comenzamos por ahí, y el variador debe convertir esa corriente continua de los paneles en corriente alterna trifásica o monofásica para poder alimentar la bomba. Pero digamos que la función más importante que tiene el variador es que el variador regula el voltaje y la frecuencia que le suministra al motor según la radiación solar. Entonces, entre yo más radiación solar tenga, entre más prendido el sol en el cielo, pues más rápido podrá girar esa bomba, más agua podrá entregar, más alto será el voltaje al que trabaje ese motor. Si se baja el sol, el variador automáticamente compensa esa pérdida en generación solar
la compensa en la medida en la que reduce la frecuencia eléctrica de la señal de voltaje que le entrega al motor, así como el voltaje mismo. Y recordemos que la frecuencia eléctrica que entrega un variador está directamente acoplada con la velocidad a la que gira la bomba y por lo tanto con la cantidad de agua que esta entrega. Entonces esto tiene sentido. Cuando tengo menos sol, pues tengo menos velocidad en la bomba, porque el variador regula precisamente que no se me vaya a quedar la bomba sin energía, pues nunca, o por lo menos mientras haya algo de sol. Y de esa manera entrego menos agua, pero entrego algo de agua, ¿listo? Para escoger el variador, debo entonces escoger un variador que sea capaz de entregar el voltaje para el que está hecho el motor, la corriente para la que está hecha el motor y la potencia para la que está hecha el motor. Entonces, si mi motor es a 220 voltios, pues el variador deberá ser a 220 voltios. Si el motor es un motor, por ejemplo, de 3 caballos, que 3 caballos son equivalentes a 2.2 kilovatios, pues serán entonces, el variador deberá ser por lo menos de 2.2 kilovatios, teniendo en cuenta siempre también la corriente. Entonces, que si el consumo de corriente pues, son 10 amperios, el del motor, pues el variador debe ser capaz de entregar esos 10 amperios. ¿Listo? Así es como lo escojo. Y por último, el variador pues tiene, digamos, la misión también de generar un arranque suave en la bomba. Es decir, el variador va arrancando de manera muy suave y va subiendo voltaje y va subiendo frecuencia desde 0 voltios y desde 0 Hz hasta alcanzar su valor final de 60 Hz y 220 voltios, por ejemplo, y le permite a la bomba ir arrancando despacio, cosa que no arranca con un golpe y no me dispara el consumo de corrientes, que sería, digamos, muy problemático para un sistema fotovoltaico que no es capaz de entregar toda esa cantidad de corriente. Aquí vemos brevemente en este video, pues el arranque de un variador. En la parte de arriba vemos la frecuencia eléctrica que le va entregando el variador al motor y abajo vemos el consumo en corriente, esto en amperios del arranque. Como podemos ver, la frecuencia pues subió desde 0 hasta 60 Hz, lo voy a volver a poner, subió desde 0 hasta 60 Hz. Digamos más o menos despacio, pues en un transcurso de unos 15 a 20 segundos, y asimismo la corriente también subió lentamente y se estabilizó como en los 5, 6, 7, 8 amperios, pero nunca superó esos 8 amperios que es la corriente nominal del motor. Vamos ahora a pasar a aprender cómo dimensionamos el campo fotovoltaico. Es decir, cuántos paneles debo instalarle a una bomba de alguna potencia dada. Y veamos que se recomienda siempre, esta recomendación casi que es una obligación, ¿cierto? Pues yo le pongo recomendación, pero es más bien como una obligación de que como mínimo tengamos el doble de potencia fotovoltaica que la potencia de la bomba. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo una bomba de 3 caballos, 3 caballos son equivalentes a 2.2 kilovatios, pues que en paneles ponga por lo menos el doble, es decir, 4.4 kilovatios o más, 4.5, 4.8, 5 kilovatios sería ideal y espectacular. Ya vamos a ver por qué el doble, por qué no la misma potencia, eso lo vamos a ver ahorita mismo. O sea, ¿por qué no sirve que si mi bomba es de 2.2 kilovatios, lo voy a poner 2.2 kilovatios en paneles? Lo vamos a ver ahorita, pero es bueno aprenderse esta regla, ¿cierto? Y es la regla con la que nosotros siempre arrancamos a dimensionar nuestros sistemas y arrancamos a plantear soluciones técnicas. Siempre que un cliente nos llama, nos dice, Gustavo, tengo este proyecto, una bomba de tantos caballos, el requerimiento hidráulico es tal, ¿qué potencia en paneles me recomendaría? Y mi respuesta en frío, cuando me marcan, siempre es decir, mira, por lo menos el doble, de ahí entramos pues a mirar a ver en más detalle cuánto podría ser, pero por lo menos el doble. Lo segundo que hay que tener en cuenta a la hora de mencionar un campo fotovoltaico es que el variador de velocidad está hecho para un rango específico de voltaje, ¿cierto? En el que él te acepta, pues, paneles solares o series, pues, generando un cierto voltaje, pero en realidad ideal es a partir también de un cierto valor. Entonces, por ejemplo, para bombas básicas o monofásicas, pues, de 220 voltios, el voltaje que nos acepta el variador está en el rango de 200 voltios a 440. Ideal es que lo trabajemos de 310 a 440. Menos de 310 vamos a terminarle dando menos voltaje al motor, el motor nos va a consumir más corriente, digamos es problemático. Siempre queremos a un motor de 220 voltios en AC
generarle series en los paneles solares de por lo menos 310 voltios en DC o más, hasta 440, que es lo que nos aguanta el variador. Para bombas trifásicas a 440 voltios en AC, el variador nos acepta voltajes entre los 450 voltios DC y 890 voltios DC, pero ideal siempre 620 voltios DC o más. Entonces estas digamos son las reglas de oro para dimensionar el sistema fotovoltaico. Si cumplimos con estas dos cosas, ya vamos muy a la fija. Entonces, vamos a entender ahora, vamos a intentar pues dar una explicación del por qué debo yo tener por lo menos el doble de potencia en paneles solares. Aquí tengo un ejemplo, ¿cierto? Que lo saqué de una ficha técnica de unos paneles solares de la marca Canadian Solar, 445 vatios pico, monoperc, media celda, entre otras cosas que nos están por llegarnos y estarán pues listos para entrega inmediata en cuestión de los siguientes 10 días en PowerTech para que los pidan, los compren y se los lleven de una. Entonces, si vemos este panel que nos llega ahorita en 2 semanas, es un panel que tiene 445 vatios de potencia pico, un voltaje de máxima potencia de 40 voltios y una corriente de máxima potencia de 10.89 amperios según ficha técnica. Pero resulta que esos 445 vatios que entrega ese panel, según como podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva, lo que he marcado también en rojo, pues son 445 vatios bajo condiciones estándar de prueba, es decir, con una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, un espectro de luz que llamamos AM 1.5, que es un espectro muy específico de luz que se ve principalmente en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. En Colombia el espectro es un poco diferente, también tiene que ver con la altura, bueno, y a una temperatura de 25 grados de la celda, no ambiente, de la celda. Es decir, estas son unas condiciones, pues, más bien, digamos, de laboratorio que de pronto sí se ven a veces en la realidad en países como Alemania, como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, pero que aquí en Colombia, digamos, no son muy realistas. En general, esa irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado no es una irradiancia que tengamos muy seguido nosotros en ningún lugar de Colombia, y ese espectro de la M1.5, lo que sea que signifique ese estándar, tampoco es muy común, así como 25 grados de temperatura de celda. Típicamente tenemos nosotros en Colombia 25 grados de temperatura ambiente y la celda está trabajando a los 40 grados. Es decir, esos 445 vatios que nos entrega un panel, a la hora de la verdad y en la vida real, aquí en Colombia, pues puede ser considerablemente menos. ¿Cuánto menos? Agarremos, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, pues la capital de Colombia, y agarremos el mes de mayor radiación solar que tiene Bogotá, que es precisamente el mes de enero. Resulta que en el mes de enero en la ciudad de Bogotá, entre las 11 y las 12 del día, como tengo aquí marcado en la parte derecha de la diapositiva, pues tenemos 600 vatios por metro cuadrado de radiación. 600 vatios por metro cuadrado de radiación. 600 vatios que están bastante lejos de esos 1000 vatios por metro cuadrado en los que se prueban los paneles solares. O sea, tenemos el 60% de la radiación y en general la generación fotovoltaica es más o menos proporcional, o sea, bastante lineal con respecto a esa radiación solar que tenemos. Estoy viendo por aquí en la diapositiva, en la parte de arriba, que puse Canadian Solar 410 vatios. Es un error, obviamente, allí en la diapositiva. Seguimos trabajando con los de 445. Y otro parámetro que también influye ahí es esa hora solar pico, que en Bogotá son 3.85 horas, ¿cierto? Es un equivalente, 3.85 horas de radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado, pero en realidad nunca tenemos 1000 vatios por metro cuadrado. En enero, que es el mes de más radiación, como mencionaba antes, entre las 11 y las 12 del día, tenemos solamente 600 vatios por metro cuadrado. Es decir, entonces, por ejemplo, y aquí ya lanzo un ejemplo más concreto, si quisiéramos alimentar una bomba trifásica de 2 caballos, por ejemplo, y para que me den números enteros, voy a alimentarla con paneles de 300 vatios, listo, 300 vatios para que me den números enteros, pues uno inicialmente podría pensar que poniendo 5 paneles de 300 vatios, pues la alimenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tuviéramos una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, 5 paneles de 300 vatios me generarían una potencia pico al mediodía de 1.5 kilovatios que correspondería con la potencia de la bomba. Esa es la curva que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Sobre el eje X
tenemos la hora del día, en el eje Y, la potencia en kilovatios. La curvita azul es la curva de la potencia consumida por la bomba, 1,5 kilovatios fijo, 24 horas al día, por ejemplo, estoy bombeando 24 horas al día. Y en amarillo tenemos la curva de generación solar si tuviéramos una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, pero como mencionaba antes, no la tenemos. Ahora, incluso teniendo la radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, veamos que me daría para alimentar la bomba solamente al mediodía. Es decir, incluso si tuviéramos radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, alcanzaría yo a alimentar una bomba de 2 caballos solamente 1 minutico, 2 minuticos al día a las 12 del día. Pasémonos ahora a la realidad. Es decir, estamos en Bogotá, estamos trabajando con 5 paneles de 300 vatios y en Bogotá tenemos 600 vatios por metro cuadrado. Con 600 vatios por metro cuadrado, la generación pico de esos 5 paneles de 300 vatios ya van a ser a duras penas 1 kilovatio. 1 kilovatio pico al mediodía. Y yo quiero alimentar una bomba de 1.5 kilovatios, estoy muy lejos, la bomba ni siquiera va a prender. Y este es un caso muy común, ¿cierto? Con el que nos llegan a veces clientes en los que se ha hecho un mal dimensionamiento, el cliente final está bravo, la bomba ni siquiera prende o no saca el agua que se espera, y es precisamente por esto, porque los paneles solares, cualquier panel solar, cualquier marca, en las condiciones reales que tenemos nosotros en Colombia, generan considerablemente menos que lo que dice su ficha técnica, ya que la ficha técnica reporta sobre las condiciones estándar de prueba. ¿Qué pasa entonces si yo escojo la potencia fotovoltaica del doble de grande? Es esta diapositiva que está aquí. Es decir, para una bomba de 2 caballos, que es equivalente a 1.5 kilovatios, pongo 3 kilovatios en paneles. 3 kilovatios en paneles. 3 kilovatios pico en paneles. Es decir, 10 paneles de 300 vatios. En ese caso, la generación pico serían 2 kilovatios. Recordemos que en Bogotá solamente tenemos 600 vatios por metro cuadrado como máximo. Es decir, de esos 3 kilovatios pico que tendrían paneles, solamente voy a sacar 2. Pero al sacar 2 kilovatios pico, estoy de todas maneras por encima del consumo de la bomba por 4 horas al día. Es lo que vemos en esta curva, en estas curvas que tenemos aquí. La curva en amarillo, la generación solar, con una radiación de 600 vatios por metro cuadrado. La curva azul, la curva del consumo de la bomba, y estas franjas rojas marcan los puntos en los que la generación solar supera el consumo de la bomba, es decir, los puntos en los que genero más energía que la que está consumiendo la bomba. Y en esas 4 horas, mi bomba puede trabajar a potencia plena. ¿Listo? Es decir, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, la bomba va a trabajar a full, a 60 Hz, a lo que da, va a sacar todo el agua que pueda. Más temprano en la mañana, el variador nos ayuda, pues nos ayuda un poco a reducir la velocidad, a sacar un poco menos de agua, pues igual sacar algo de agua, digamos a partir de las 8 de la mañana, ya antes de las 8 está baja la radiación, y ya no logramos pues sacar nada, pero digamos que más o menos a partir de las 8 podemos sacar un poco de agua, o de pronto de las 9, según las condiciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí tengo pues un cuadro comparativo, qué pasa si por ejemplo, utilizo solamente 1.6 veces la potencia de la bomba para la potencia fotovoltaica, 1.6 veces? Pues en ese caso tendré solamente una horita al día de trabajo a potencia plena. Cogiendo el doble de la potencia de la bomba, tengo 4 horas, con 2.4 veces tengo 5 horas, eso ya es un dimensionamiento bueno, así nos gusta a nosotros dimensionar los sistemas, que trabajen tranquilos, que trabajen sobrados y que saquen el agua que van a sacar sin problema. Y si las cojo al triple de tamaño, pues puedo trabajar 6 horas. No hay que preocuparse porque vayamos a quemar el variador debido a que le estoy poniendo mucha potencia fotovoltaica. No hay que preocuparse por eso porque el variador es capaz de regular perfectamente la cantidad de corriente que saca de los paneles. Es decir, el variador no se va a quemar, así le ponga yo más potencia. El experimento lo hemos hecho muchísimas veces, hemos puesto muchísima más potencia que la que está hecha el variador y no pasa nada. ¿Por qué? Porque él está hecho para eso, él está hecho para regular la cantidad de corriente que le saca a los paneles y evitar precisamente quemar. Entonces, continuando con el mismo procedimiento de dimensionamiento, lo que nos quedaba era, ya teníamos el tema de la potencia, ahora nos queda el tema del voltaje. Debemos proveerle al variador un voltaje que está en el rango de los 200 voltios DC a los 440 voltios DC.
Aquí en la mano izquierda tengo las especificaciones técnicas de ese panel de 300 vatios, que es un panel, digamos, inventado pues para un ejercicio que estamos haciendo aquí en esta charla. Y ese panel de 300 vatios pues tiene un voltaje nominal de 36.52, voltaje nominal de máxima potencia, y de 36.52 me permite un voltaje de circuito abierto de 45.84. Si yo escogiera, como ya vimos inicialmente, solo 5 paneles, me quedaría muy corto en potencia. Eso no lo vamos a hacer, pero si lo hiciera pues por error o por ejercicio académico, como lo estamos haciendo aquí, el voltaje de circuito abierto de esos paneles serían 229 voltios, superaríamos, pues estaríamos dentro del rango de trabajo del variador. Pero el voltaje de máxima potencia, que son esos 5 paneles por 36 voltios, pues estarían los 182 voltios. Ahí el variador ya se me apaga. El variador por voltaje, de todas maneras, tampoco trabajaría. Es decir, 5 paneles de 300 vatios para alimentar una bomba de 1.5 kilovatios es una mala idea. El factor de potencia, por ejemplo, si lo escojo igual a 2, es decir, escojo 10 paneles para una potencia pico de 3 kilovatios. ¿Qué puede pasar ahí? El voltaje de circuito abierto de esos 10 paneles pues serían 458 voltios. Estaría por encima de los 440 y podría dañar el variador. El voltaje, de todas maneras, de máxima potencia sí estaría dentro del rango 365 voltios, pero 10 paneles no los podría escoger entonces porque corro el riesgo de dañar por voltaje al variador, no por corriente, sino por voltaje. Me estaría saliendo del rango en el circuito abierto. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, la opción de trabajar con 9 paneles, es un factor de 1.8, o sea, un poquito menor que el de 2, pero no mucho menor que el de 2. 9 paneles serían una potencia pico fotovoltaica 2.7 kilovatios, equivalente, y tendrá unos voltajes de circuito abierto de 412 voltios, mientras que un voltaje de máxima potencia de 328 voltios. Estaríamos dentro del rango, funcionaría bien, estaría un poquito corto en potencia, quizá para unas 3 horas de trabajo a potencia plena, pero digamos que estaríamos bien. Otra opción es irse a un valor bastante más alto, escoger, por ejemplo, 16 paneles, haciendo 2 series de 8 paneles cada una. En este caso tendríamos un voltaje de circuito abierto de 366 voltios, un voltaje de máxima potencia de 292 voltios. Cumpliríamos por potencia y cumpliríamos por voltaje. Ya en este caso entraríamos pues a hablar con el cliente cuántas horas de trabajo requiere. Queremos también trabajar en días nublados, en días malos. Pues, otro tipo de consideraciones pues nos ayudarían a ir por el sistema más pequeño de 9 o de pronto más grande de 16. Bueno, por último me queda mencionarles el tema de las protecciones. Las protecciones van, ojo con esto, exclusivamente en el lado de DC, en el lado de los paneles solares. En el lado de AC, es decir, la salida hacia el motor, no va nada, absolutamente nada. No podemos, está prohibido poner un breaker, poner un contactor, poner un DPS, poner un switch, poner algún tipo de control que pueda interrumpir el flujo de corriente y de energía entre el variador y el motor. ¿Listo? No se puede instalar nada y es la fuente de daños más comunes que tenemos nosotros con nuestros clientes. Cuando instalan un breaker en el lado de AC, un switch, un interruptor en el lado de AC, y finalmente desde ahí operan la prendida y la apagada del motor. Esos switches generan unas interrupciones abruptas en el flujo de corriente hacia el motor es una inductancia grande, eso lleva a unos picos de voltaje muy grandes que terminan dañando de manera instantánea el variador. Entonces, protecciones solamente entre el lado de los paneles y el variador en el lado de DC. Breaker en el lado de DC dimensionado como siempre se han dimensionado los breakers a 1.5 veces, pues 1.25 según lo que cada quien le guste, 1.5 veces la corriente nominal, DPS lo mismo en el lado de DC para evitar pues estas descargas eléctricas de la atmósfera, el cable como siempre dimensionado según la cantidad de corriente y también pues tener en cuenta distancias largas entre el variador y los paneles. El variador debe quedar también siempre lo más cerca posible a la bomba, no lo más cerca posible a los paneles. Ojo, no es lo más cerca posible a los paneles
es lo más cerca posible a la bomba. Los paneles pueden quedarme a 500 metros, escojo el cable más grueso y llevo por ese cable hasta el variador. El variador debe quedar a menos de 50 metros de la bomba. Si va a quedar más lejos de 50 metros, se recomienda el uso de una reactancia. Mejor dicho, no se recomienda, es obligatoria el uso de una reactancia para poder seguir cumpliendo, digamos, con los criterios de garantía. Por último, me queda mencionarles que en PowerTech podemos brindarles todo el dimensionamiento y toda la simulación de un tipo de sistemas de bombeo fotovoltaico tal cual como el que hemos visto hoy. Les entregamos todas las curvas para que ustedes vean minuto a minuto cómo va a funcionar ese sistema que nosotros hemos dimensionado, para que ustedes vayan con toda la tranquilidad de presentarle al cliente, mira, vamos a poner esta bomba, estos paneles, este variador, eso te va a sacar a las 10:43 de la mañana, te va a sacar un caudal de 14 metros cúbicos hora y vas a trabajar a 60 Hz entre las 9:38 y las 3:22 de la tarde. Y también les entregamos todos los parámetros de configuración del variador, así como se ve en este lado izquierdo, para que ustedes puedan ustedes mismos configurar el variador, o si prefieren lo enviamos configurado. Nada de estas cosas es para nosotros un secreto. Nosotros compartimos abiertamente todos esos parámetros, los pasamos en la tablita que vemos allí en la diapositiva, para que si hay algún problema, alguna falla, el variador se pueda reprogramar sin absolutamente ningún problema ni ningún lío. Igual el reporte de la simulación lo entregamos sin ningún problema para que ustedes puedan ver todo el detalle, cuántos paneles, qué variador, qué motor, qué voltajes, qué corrientes, qué caudales, qué alturas, todo eso lo entregamos para que vaya cada uno a la fija, porque como ya pudimos ver, pues no es, digamos, tan trivial el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de bombeo. Por último, volverles a mencionar que tenemos un canal de YouTube. Ahí tenemos algunos videos, por ejemplo, uno que hice yo sobre 10 recomendaciones para los variadores solares Powtran, que debe tener en cuenta uno a la hora de hacer un dimensionamiento como el que vimos hoy. Y el ingeniero Raúl Santa Cruz, compañero, tiene también un video sobre cómo conectar el variador. Resulta que a veces si lo conectamos mal, bueno, a veces no siempre, si lo conectamos mal y conectamos la salida por la entrada por la salida, pues podemos dañar el variador de manera instantánea e irreparable. Entonces, para eso nos vemos el videito que dura unos minuticos, vemos cómo se conecta el variador y vamos a la fija. Tenemos también videos de cómo programar el variador, de cómo revisar cómo quedaron los parámetros, de cómo resetearlo de fábrica. Bueno, hay una cantidad de videos grandes que podemos entrar a ver, y además pues está nuestro soporte técnico y nuestra asesoría. Aquí tengo, por ejemplo, un pantallazo de un video pues que tenemos también por ahí en YouTube sobre cómo programar el variador, y mostramos pues parámetro a parámetro cómo se va introduciendo cada uno, qué significa cada uno, bueno, todo ese tipo de cosas. Con esto doy pues por terminada la charla y quedo abierto estos últimos, digamos, 13 minutos, 1 minutos a cualquier tipo de pregunta que podamos tener. Me acompaña también el ingeniero Raúl Santa Cruz, que también está, digamos, atento al chat. Entonces, pues doy paso a los participantes a que me digan si tenemos algún tipo de pregunta, duda, o si les gustaría que revisáramos alguna otra cosa. Levantaron la mano. Listo, veo que tenemos una pregunta de David. Le estoy dando la palabra, David, no sé si puedes hablar ya. Claro que sí, buenos días, ¿me escucha, ingeniero? Sí, correcto, David, te escucho fuerte y claro. Ingeniero, buenos días y participantes, muchas gracias. Yo tengo una inquietud y es, en alguna oportunidad tuve de instalar este variador y me di cuenta que los puertos de entrada o los tornillitos donde se fijan las entradas fotovoltaicas y las salidas hacia la bomba son como demasiado pequeñas, entonces ahí sí corresponde de pronto derivar de la instalación principal cuando viene en un cable muy grueso hacia el variador, corresponde como minimizar el calibre.
Entonces, no sé de pronto qué opciones o qué sugerencias nos pueda orientar al respecto de esa inquietud que tengo. Ese es un punto. Y tener razón, él está, digamos, el variador, digamos, está hecho para llegar con el calibre mínimo requerido, pues, y tiene razón, si uno trae un calibre más grueso o si uno trae el encauchetado de un cable fotovoltaico que físicamente es bastante más grueso al encauchetado de la chaqueta, pues, de un cable tradicional, pues, que llama uno vehicular, entonces se te puede quedar corto. Bueno, lo primero pues es el uso correcto de terminales, ¿no? Los terminales que se recomiendan ahí son los tipo U o los tipo ojo, que puede ponchar uno y de pronto entrar solamente con el terminal. Y en caso de que no se pueda, pues, o de que el terminal no llegue, pues la recomendación, digamos, más limpia, más correcta, pues es llegar uno inicialmente a un barrajecito en donde uno pues puede combinar todas las líneas de los distintos strings que uno tenga, todas las líneas positivas y negativas, y de ese barraje salir con el calibre del cable adecuado con el que se puede llegar hasta el variador. No sé si de pronto eso resuelve tu inquietud, puede ser obviamente más tedioso y más cansón, te lo entiendo, pero sí tener razón en que el cable fotovoltaico con su chaqueta más gruesa puede a veces incomodar entrando dentro del variador, ¿no? Estos son los variadores pequeños, hasta los 3 caballos, ya los más grandecitos en general son más cómodos y a partir de los 10 caballos, pues ahí sí entra sobrado, pues con el cable solar. Sí, ingeniero, no, sí resolvió mi inquietud, pero tengo una con respecto a lo que se refería a las protecciones en AC. Sí. De pronto, en caso de una descarga atmosférica, ¿no afectaría la parte en AC? ¿O por esa Pues parte en del caso, circuito no? pues mira, o sea, tendría que caerle el rayo directamente al motor, ¿sí me entiendes? O sea, el rayo tendría que caerle directamente al motor o tendría que caer directamente dentro del pozo. La probabilidad de que eso ocurra es extremadamente baja, pero la probabilidad de dañar un variador o un motor por hacer interrupciones abruptas en el lado de AC, esa sí es muchísimo más alta. Y como mencionaba, es el motivo más común por el que nos llegan variadores dañados. Y nosotros hacemos la prueba, pues, en los IGBTs y están quemados por exceso de voltaje porque se ha interrumpido el flujo de corriente de manera abrupta. Entonces, en el lado de AC, la recomendación, o mejor dicho, el mandato, pues la obligación, es no poner absolutamente nada. Muchas veces se ponen controles de nivel, o la gente pone, pues, a poner controles de nivel, controles de, digamos, switches para cambiar que para un motor y que para el otro. Bueno, infinidad de cosas que se le ocurre a la gente. Todo eso puede hacer con las entradas digitales del variador o en la entrada misma de la alimentación. A la salida no va nada y el variador está protegido también a la salida contra sobrecorriente. Pues. El tema de una descarga eléctrica es que tendría que caer, o sea, la probabilidad es muy baja, tendría que caerte pues el rayo en el motor o prácticamente en el cable que va del variador al motor y en esas distancias tan cortas, pues digamos que ese fenómeno nunca lo hemos visto que pase, pero sí hemos visto que por interrupciones abruptas y muy seguido se dañan los variados. No sé, David, que eso responde pues más o menos la pregunta. Excelente, ingeniero, muchas gracias, muy amable por las respuestas, muy gentil. Listo, con gusto, con gusto. ¿Qué otra duda tenemos por allí? ¿Habría alguien más con alguna duda? ¿Alguien que nos levante la mano para darle la palabra, obviamente, con muchísimo gusto? Listo, veo que está Daniel. Ya te di acceso, Daniel, para que puedas Buenos días. Daniel, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. Listo. Es que quería preguntarle, listo, con respecto al variador, ¿sí? O en este caso sería un controlador integrado con un variador, ¿sí? Que sería el solar. ¿Esos son de onda completa? Es decir, es que yo, digamos que en algún momento, pues, estudié algo relacionado a los sistemas fotovoltaicos y la conversión de onda de AC a DC era, digamos, con una tecnología, ¿cierto? Una segunda tecnología, pero eso, digamos, la primera tecnología no podía arrancar, digamos, motores, ¿sí? ¿Esta segunda tecnología es de onda completa o es otra tecnología
Daniel, es una excelente pregunta, qué bueno que la haces. Ahí entramos un poquito más en detalle. Lo primero, todos los variadores del mundo, solares, no solares, de la marca BB, Siemens, Schneider, Poutran y NBT, el que sea, la salida de un variador de velocidad es un tipo de onda llamada PWM. PWM significa modulación de ancho de pulso por sus siglas en inglés. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Son unas ondas más o menos nos recuerdan a la onda cuadrada, pero de pulsos muy pequeños. Es más, uno de los parámetros que programa uno en el variador es precisamente el ancho de ese pulso o la frecuencia a la cual se generan esos pulsos. Ese tipo de onda está hecho exclusivamente para mover motores trifásicos o monofásicos. Pues. Esto no está hecho para mover otro tipo de electrodomésticos, no está hecho para mover otro tipo de cosas que no sean exclusivamente motores. Es decir, uno la salida, y funciona muy bien con cargas inductivas, porque la respuesta de una carga inductiva a ese tipo de onda es una curva de corriente que es bastante sinusoidal. Es decir, uno a la salida de un inversor normal, de los que se conectan para inyección a la red, pues puedes conectar todo este tipo de electrodomésticos. A la salida de un variador de velocidad solamente puedes conectar un motor. Ahí no se recomienda crear ningún otro tipo de cosas. También esa onda PWM nos permite de manera muy sencilla, o le permite al variador de manera muy sencilla, regular voltaje y frecuencia. Acuérdate que el variador, su función es que según la cantidad de sol que yo tenga, con más sol, pues trabajo a más frecuencia eléctrica y a más voltaje, y a menor sol, pues a menos frecuencia eléctrica y menos voltaje. Este tipo de onda PWM nos permite, o le permite al variador hacer ese tipo de regulación sin ningún problema. Entonces, si yo trabajo con motores a la salida de un variador, va a funcionar todo perfecto. Y todos los variadores del mundo trabajan con PWM, los nuestros no son la excepción. Uno de los parámetros que programamos, los que entregamos nosotros también, es precisamente la frecuencia portadora de esa onda PWM. ¿Esto responde más o menos la pregunta, Daniel, o hay alguna otra inquietud allí? No, sí, señor, listo. Ya con eso ya está bien resuelta. Muchas gracias, sí. Dale, listo, perfecto. Bueno, ¿tenemos por ahí alguna otra pregunta? ¿Alguien que nos levante la mano para darle la palabra? Bueno, me parece que no es el caso. Entonces, me gustaría aprovechar para invitarlos a la charla a las 11 de la mañana. Una charla, creo yo, bastante interesante, donde vamos a ver muchos problemas de la vida real. O sea, problemas que en verdad hemos tenido con nuestros clientes y que hemos logrado poder resolver con ellos. Vamos a ver esos problemas, por qué se dan, cómo pueden resolverse, cómo pueden mitigarse, qué debe hacer uno antes de montar el sistema, qué debe hacer uno cuando se encuentra ese tipo de problemas. Y lo miramos para que vayan ustedes a la hora de montar un sistema de estos con ese conocimiento y sabiendo que esas cosas pueden pasar a la hora de una puesta en marcha y cómo se pueden resolver. Creo que tenemos una última pregunta. José Mendoza, ya mismo te doy la palabra. Ahí ya puedes dar tu micrófono, José, y comentarnos a ver qué comentarios tendrías. Buen día. ¿Me escuchas, cierto? ¿Cómo vas? Sí, bien, gracias a Dios. Perfecto. La pregunta mía está relacionada con los motores, las bombas, perdón, disculpa, monofásicas a 220 voltios con capacitor de arranque. Sí. ¿Estos variadores también podemos implementarlo en ese tipo de bombas? Es una excelente pregunta, José. Qué bueno que la haces. Digamos que sí podrían, pero el riesgo de quemar el condensador o quemar la bomba es alto, muy alto. La recomendación es que si vamos a utilizar un motor monofásico, sea un motor con condensador de marcha, no de arranque. La gran mayoría de las bombas monofásicas traen es un condensador de marcha, no de arranque. Esto debido a que el arranque de una bomba en general no requiere apoyo. De una bomba, si es un motor para otra cosa, un motor para moler piedra, un motor para picar pasto, otro tipo de cosas,
pues en este caso sí puede haber condensadores de arranque, pero en general en las bombas encontramos de solo condensadores de marcha. En ese caso no hay que preocuparse por nada. Si el condensador es de marcha, el variador funciona bien y no tiene ningún problema. Si es de arranque, lo mejor es no usarlo porque la probabilidad de quemar el condensador o la bomba sí es bastante alta. Es una excelente pregunta, José. ¿Esto más o menos te resuelve la inquietud? Sí, señor, gracias, muy amable. Listo, perfecto, perfecto. ¿Tenemos por ahí alguna otra duda? Ya estamos pues sobre las 10 de la mañana. Si no, pues sí, me encantaría invitarlos a todos a que veamos a las 11 de la mañana el tipo de problemas que pueden aparecer cuando vamos a instalar ya un sistema de estos y cómo los podemos resolver. Nos vemos entonces sobre las 11 de la mañana. Les deseo entonces a todos un feliz resto de mañana. Veo que por acá hay una última pregunta. Ya mismo, compañero Sáenz, imagino que es Mauricio Sáenz, no sé, vamos a ver. Te estoy dando la opción, compañero Sáenz, para que desbloquees tu micrófono y nos hagas la pregunta. No, parece que no. Listo. No, parece que no. Que Mauricio o tiene problemas de comunicación o no tiene ganas de hacer pregunta. Listo. Bueno, entonces yo creo que podemos dar en este momento sobre las 10 de la mañana la charla por finalizada. Nos vemos dentro de una hora para la siguiente charla sobre este mismo tema. Entonces, hasta más tarde y feliz mañana. Muchas gracias.